Hablando de un poco de política, de lo que se viene, de elecciones, y queremos ver la mirada de eh, un político que no está en ninguno de los dos partidos mayoritarios y lo puede ver desde otro lado, ¿no? Y que hace muchos años que está en estos temas, como Mario Masitelli del Partido Socialista Auténtico. Hola Mario, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va, María Esther? Bien, Pero muy bien. muy bien, gracias por atendernos un sábado. Sé que son días que vos estás trabajando, recorriendo. Mario, queremos escuchar un poco tu mirada de estas cuestiones que están pasando, ¿no? Tanto de un lado como del otro, con ya una carrera política encaminada, perdón, electoral encaminada. Bueno, yo creo que en la Argentina, pienso que también ocurre en otros países, no es una exclusividad, hay varias agendas. Una es la agenda de la dirigencia política, que evidentemente se circunscribe en la Argentina en gran medida a la lucha por el poder. Y cuando digo que se circunscribe, no digo que esté mal la lucha por el poder, sino que digo que en nuestro país la lucha por el poder aparece vacía de contenido. Es decir, por momentos uno tiene la imagen que unos quieren ganar porque se sienten los buenos, porque los otros son los malos, y viceversa. Y la verdad que la política debería definirse por las propuestas que cada uno de los integrantes de las distintas corrientes esté haciéndole a la población para que la población elija aquellas ideas, aquellas propuestas y aquellos programas, y ahora me detengo un minutito también en esta diferencia, que haga la dirigencia política. Entonces la dirigencia política parece circunscripta a la lucha por el poder, mientras que el pueblo busca soluciones a los problemas concretos que los aquejan todos los días. Me parece que aquí ni de parte del oficialismo, ni de parte de la principal fuerza de oposición, aparece un programa que nos diga cuáles son los objetivos y cuáles son los pasos, los caminos, los tiempos para alcanzar esos objetivos. Y ahí es donde digo que hay una lucha por el poder vacía de contenido y por tanto termina siendo indistinto si gana uno o gana otro. Desde hace mucho tiempo los argentinos, más allá del serruchito de subes y bajas, vivimos cada vez peor. Si nos comparamos con 50 años atrás, vamos a observar que hay un declive sostenido del cual no logramos salir. Mario, vos sos un hombre que hace política hace muchos años. Te tocó una de las peores épocas para ingresar a la política, que fueron los 70. Sin embargo, viviste toda la recuperación de la democracia. ¿Qué crees vos de tu visión que se rompió en la política, pero que hoy haya tanto encono? Uno piensa en un Alfonsín ofreciéndole la presidencia de la Corte Suprema a Ítalo Luder después de ganarle. Uno ve a un Menem que tiene entre sus funcionarias a la hija de Alzogaray, una Alzogaray que era el antiperonismo de esos momentos. De la Rúa y Chacho Álvarez, un radical y un peronista, presidente y vicepresidente. Dualde dándole dos ministerios importantes como justicia y defensa, cuando le toca presidir, a dos radicales, Jaunarena en defensa y Banossi en justicia. Era como que más allá de las diferencias siempre había un marco para dialogar, para que haya una buena convivencia, pero se rompe con la llegada del kirchnerismo y el macrismo, es como que eso se rompe, a pesar de que tuvimos el experimento fallido de Cristina y Cobos, como que se rompió, como que no hay diálogo. ¿Cuál es tu visión de por qué llegamos a esto? Bueno, a mí me parece que tiene que ver con lo anterior que te decía casualmente, y está bien lo que vos señalás. Es decir, cuando no tengo nada para ofrecer, le digo a la gente que me vote a mí porque el otro es más malo que yo. Y si yo le digo al otro que es malo y yo soy bueno y el otro dice lo mismo, el diálogo se vuelve imposible. Como bien decís vos, yo me incorporé a las filas del Partido Socialista Argentino en 1971. Y el Partido Socialista Argentino, en aquel entonces, que hoy se llama Auténtico, estaba en la hora del pueblo. Y la hora del pueblo tenía básicamente cuatro fuerzas políticas que eran el Partido Justicialista con la conducción de Perón, la Unión Cívica Radical con la conducción de Ricardo Balbín, nuestro partido, que en aquel momento lo conducía el doctor Seltzer, y UDELPA, que era otro agrupamiento. Había otras fuerzas, pero digamos que en la hora del pueblo se entendía que había un programa común
del pueblo, del 90% del pueblo argentino, del 95% del pueblo argentino, que debía ejecutarse ese programa común y que los golpes de Estado venían a interrumpir justamente la ejecución de un programa del pueblo. Y esto me parece que es muy importante porque Perón vuelve a la Argentina, se produce el abrazo Perón-Balbín y Perón llega con un plan que es el plan trienal. Después viene la etapa, lógicamente, que vino a romper cualquier fórmula de armonía entre los argentinos. Dividir a los argentinos es tarea del enemigo, eso está claro. Yo por eso siempre planteo la unidad nacional. Es decir, nosotros los objetivos los vamos a realizar en unión nacional, no en la división de los argentinos. Entonces, yo creo que Alfonsín, que sin lugar a dudas fue el mejor presidente de la etapa de los últimos 40 años, llega con un conjunto muy grande de propuestas. Hoy queda circunscripto en la memoria a sus consignas, con la democracia se come, se cura, se educa, o el preámbulo de la Constitución Nacional, aquellas convocatorias formidables, pero Alfonsín llegaba con propuestas en múltiples áreas, en política exterior, en política energética, en política social, donde vos buscaras había un programa. Lentamente eso se fue horadando por dos lados. Por un lado, quienes habían abandonado el poder, esas minorías que habían apoyado a la dictadura y que seguían teniendo el poder, pero no podían explicitarlo, que habían apoyado a la dictadura por el terrorismo de Estado, por no quedar involucrados en el baño de sangre que fue la dictadura militar, y por otro lado, un peronismo que le exigía cada vez más, a través fundamentalmente de la CGT, y bueno, se fue un poco desgastando, pero a partir de aquel entonces, ahora te sintetizo, los programas pasaron a ser dibujos que se presentan en la justicia electoral y que nadie cumple. Menem fue el primer caso. Menem elaboró un programa de gobierno que era un programa, justamente un programa nacional, popular, de reindustrialización de la Argentina, de recuperación tecnológica del país, de desarrollo científico, de defensa del patrimonio público de los argentinos, de la soberanía nacional, y hizo exactamente lo contrario. Hizo un giro de 180 grados y entregó patrimonios que algunos calculan en $1 billón, pensá las 320 empresas del Estado, pensá las reservas de petróleo y de gas de YPF, y por lo cual recibimos apenas el 2 o el 3% de ese valor. Entonces, luego la alianza me parece que fue un acto fallido, porque la alianza, en fin, me tendría que meter en cuestiones casi te diría programáticas. La alianza vino a defender lo que ya era algo indefendible, que era el 1 a 1, un error conceptual de nuestra dirigencia política y de economistas que viven en una nube ajenos a la realidad, ¿verdad? Y entonces ese 1 a 1 llegó al colapso de fines del 2001, y lo que vino después fue una política de ver qué se hacía con lo heredado. El kirchnerismo trató de, en lugar de sacar a la Argentina adelante, frente a la oportunidad que tuvo con el gobierno que recibe Kirchner, de Duhalde Labaña, en mayo del 2003, es un gobierno que ya está encaminado, que está la Argentina en crecimiento y que tiene una perspectiva de muchos años por delante de crecimiento, pero ese crecimiento, esas posibilidades de desarrollo sano para el país, de elevación social, cultural de la Argentina, etcétera, eso se dilapidó en función de subordinar todas las variables a un proyecto de naturaleza casi familiar, de poder, donde todo iba a quedar subordinado a la posibilidad de que el matrimonio extendiera su poder durante 20 años. Y no es una crítica, yo no quiero criticar a nadie, digo simplemente que se perdió de vista los objetivos, se perdieron de vista la posibilidad de tener una Argentina de progreso, de avance, y te diría que fueron infinidad de temas que los aburriría, pero infinidad de temas en los cuales el kirchnerismo no pudo resolver absolutamente nada. Cuando vino Macri, la verdad es que más allá de la técnica de la polarización para llegar al poder, cuando llegás al poder tenés una oportunidad brillante, y desperdició absolutamente porque tenía un diagnóstico
totalmente equivocado. Yo me conformaría con que la dirigencia política de estos días convocara a todas las fuerzas políticas, sociales, del empresariado, y comenzara, ni siquiera te diría hacer propuestas, te diría empezar a elaborar un diagnóstico de por qué la Argentina está en este declive desde hace tanto tiempo. ¿Cuáles son las causas? Mario, lo de Sí. las propuestas no estaría mal. Yo creo que, basado en lo que estás diciendo, que coincido, nadie está haciendo proyecciones a largo plazo. Todos creen que se soluciona en un par de meses y nadie ve más allá. Y tal vez, lo mismo que decías vos de Alfonsín, él proyectaba cosas que tal vez no iba a ver él, pero es así como se hace un país, o sea, una proyección a largo plazo que tal vez no veamos nosotros, pero que tenemos que ir iniciando las bases para que otros puedan verlo. Eso no existe más. Bueno, eso vos decís muy bien, María Esther. Aquí, fíjate vos que la presidenta de la Nación plantea el tema de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Y le salen a contestar que eso está en la Constitución Nacional, cosa que es cierto, es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero lo que callan, silencian, ocultan, disimulan, es que aquí hay una ley de traslado de la capital a Patagones, Viedma, o a Viedma más precisamente. Entonces, lo que hay que hacer es ejecutar la ley que está vigente. Lo que hay que hacer es respetar la ley. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Yo te diría que justamente, incluso antes de presentar nuevas propuestas, nosotros tenemos muchas cosas para cumplir en el marco de la Constitución Nacional, es decir, en el respeto a la letra de la Constitución Nacional. Por ejemplo, el artículo 14 bis, que plantea la participación de los trabajadores en la dirección de las empresas y en las ganancias de las empresas, lo que desde nuestro punto de vista mejoraría la calificación de la gestión empresaria argentina y evitaría un conjunto de malas prácticas de las empresas que tienen que ver, por ejemplo, con su evasión impositiva, elusión impositiva, temas que ya sabíamos de siempre sobre contrabando, sobrefacturación, subfacturación. Entonces, todo eso se podría eliminar si se cumpliera con el artículo 14 bis de la Constitución. De la misma manera Mario, que... disculpa que te interrumpa, o sea, vos tomás mi nombre es Alejandro, ¿qué tal? Mi nombre Hola, es, Alejandro. digamos, lo ideal sería tomar a la Constitución Nacional como programa político. Es Bueno, parecido en a lo que hizo principio... Alfonsín cuando leía el preámbulo, digamos que a veces Sí. se pasa por alto, ¿no? Pero el preámbulo tiene una fuerza impresionante. Y a la distancia, Así es. leído por un expresidente, también transmite esa fuerza, ¿no? de unidad nacional, ¿no? Efectivamente, nosotros lo primero que tenemos que hacer, por eso mencionaba la ley de traslado de la capital, que es una de las leyes que deberíamos desempolvar para ejecutar, no para otra cosa, y dejar de tener debates tribales, ¿verdad? Es decir, debates sobre la autonomía mayor o menor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Realmente lo que nosotros tenemos que hacer es ejecutar eso. Y en el caso de la Constitución Nacional, yo te diría que son tantas las cosas que quedan pendientes de la Constitución Nacional que absorbería virtualmente 2 gestiones de gobierno cumplir con la Constitución Nacional. O sea, no habría tanto para inventar, por decirlo así. Yo te diría que si un presidente dijera, bueno, mi programa es todo lo que queda pendiente en el cumplimiento de la Constitución Nacional, yo te diría que eso sería casi una revolución, y estamos hablando casi de una posición conservadora. Te voy a dar otro ejemplo. No, pero hay un montón para hacer. O sea, más que un gobierno, es toda una generación para implementar el programa. Hay muchas cosas para hacer. Para respetar la Constitución y los tratados internacionales con jerarquía constitucional, sí, es probable que necesites 20 años. Es probable. Es probable que lo necesites. Y yo te digo que ni siquiera, yo veo que hay mucha gente que plantea la reforma constitucional
porque toda obra humana es perfectible. Pero yo no creo que haya ninguna necesidad de reformar la Constitución para cambiar radicalmente la Argentina, para cambiarla, pero de manera espectacular, cumpliendo la Constitución Nacional. Y los ejemplos, bueno, podría abundarte desde lo social, donde efectivamente yo vengo planteando hace muchos años un ingreso básico universal, y algunos me tratan como si yo estuviera loco, pero en realidad, si vos analizás los tratados internacionales, prácticamente es un deber de los gobiernos implementar un ingreso para erradicar indigencia y pobreza en un país tan rico como la Argentina. O, qué sé yo, el juicio oral por jurados, que también hay que implementar, y eso requiere realmente un gran debate por parte del Congreso Nacional, y me parece que es sumamente importante. O la coparticipación federal, que es el mandato de la reforma de los constituyentes de 1994, si mal no recuerdo, daba un año para que hubiera ley, y fíjate vos que pasaron ya 28 años y no tenemos ley. Entonces yo creo que, por eso decía, creo que nosotros con un diagnóstico, del diagnóstico yo te diría que lo primero que emerge es la anomia de la Argentina, es el incumplimiento de la Constitución y el incumplimiento de la ley. Si nosotros nos ponemos de acuerdo en cumplir la ley y la Constitución, yo te diría que ese acuerdo, que puede significar que el 95% de la población esté a favor, con ese acuerdo la Argentina sale adelante. Ale, ¿querías preguntar algo? Sí, quería, está buenísimo, está muy bueno tus planteos. Vos hablaste en un principio de que había un pueblo que quería implementar un programa interrumpido por golpes militares. Ahora, mi pregunta es, hoy, ¿existe ese sujeto llamado pueblo o sociedad con un programa? Ya no está más la variante militar, pero ¿existe un sujeto para implementar ese programa llamado pueblo o sociedad, o estamos muy divididos? Bueno, no, yo creo que hay toda una acción, la división es una parte de una acción sistémica, es decir, la división de los argentinos, incentivar esa división, descalificar al otro, meter cizaña entre las personas, entre los dirigentes, descalificarlos de una u otra manera, eso es parte de una estrategia más importante que tiene que ver, por ejemplo, con la confusión generalizada que se realiza sobre un pueblo cuando la comunicación es mucha, fragmentaria, inconexa y termina siendo perversa. Cuando vos te encontrás que te bombardean con una enorme cantidad de información donde no lográs percibir qué es lo importante de lo aleatorio, qué es lo que tiene que ver con tu vida, de lo que no tiene absolutamente nada que ver con tu vida, cuando ves el carácter casi humillante, yo traté de pasarlo por arriba, de cómo algunos plantean el tema de la reina, que la verdad que nosotros con los ingleses, yo te diría que desde 1715, mucho antes de nuestra independencia, tenemos problemas con los ingleses por la actitud que vienen teniendo hacia nosotros. No voy a hacer esta historia, pero la verdad que vos ves que hay todo un sector con cabeza colonial que es el que tiene una estrategia de hacerle perder de vista a nuestro pueblo cuál es la propia realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Te vea esto que quizás puede ser una nube para el que nos está escuchando, lo voy a aclarar un poco. En un sistema económico, las finanzas son un servicio para que funcione bien la economía real, es decir, el trabajo, la producción, la inversión y el consumo. Las finanzas son un servicio. Ahora, en la Argentina, las finanzas son el principal problema económico que tenemos, porque el parasitismo financiero que se realiza en la deuda externa
pero también en todo tipo de especulación parasitaria que muchas veces goza con el beneplácito de funcionarios que habría que analizarlos profundamente, hace que el trabajo, el esfuerzo, la inversión, todo lo que hace a la economía real, se vean absolutamente debilitados. Entonces, la Argentina tiene que debatir profundamente qué hace con su sistema financiero para ponerlo al servicio de la gente que quiere trabajar, al Mario, servicio ya de la me gente que quiere convenciste, invertir. tenés mi voto. Bueno, te agradezco. Entonces, en la medida en que salgamos de la confusión en la que nos encontramos y en la que nos meten, porque en última instancia no nos dan tiempo, espacio para la reflexión serena sobre los temas fundamentales. Y entonces confundimos muchas veces y le damos la misma dimensión a un tema insignificante que a otro que es trascendente. Bueno, yo creo que efectivamente nuestra dirigencia política debería tener una agenda y esa agenda debería estar subordinada a la agenda del pueblo. El pueblo nuestro pueblo, como todos los pueblos, son sencillos, quieren realizar su vida con cierta tranquilidad, quieren, en fin, crecer, tener los derechos que corresponden al tiempo histórico en el que vivimos, poder trabajar. Es mentira que la gente no quiere trabajar, la gente quiere trabajar. Y la gente quiere realizarse en la vida, quiere progresar, quiere, en fin, tener una empresa o ser un buen empleado o lo que fuera, quiere hacer su matrimonio, tener sus hijos, quiere tener su casa. En la Argentina cada día es más difícil para una pareja de jóvenes tener su vivienda propia, alquilan muchas veces por años viviendas que ya, como tienen más hijos, ya no son las adecuadas, pero no pueden salir de ellas. Cuando tienen la suerte, cuando no, son despedidos a la periferia y a esos barrios que se han formado por millones de personas, estamos hablando, entonces, bueno, la Argentina tiene que salir de eso. La falta de vivienda nos podría poner a llorar, pero yo digo, en lugar de llorar, miremos que es una enorme oportunidad. Necesitamos construir, digamos en números redondos, 4 millones de viviendas. Qué oportunidad increíble que tenemos para que la economía argentina empiece a emerger con una potencia extraordinaria. Porque cuando vos planificás la construcción de 4 millones de viviendas, que no la vas a hacer en un año, sino que la vas a hacer con el paso de los años, también tenés que pensar en la infraestructura, en los caminos, en las cloacas, en el agua potable, en el gas, en la luz, en la conectividad, en que a esas familias les lleguen todos los servicios de salud, de educación, de transporte, de manera tal que vos ahí tenés, pero trabajo, ¿cómo que falta trabajo en la Argentina? En la Argentina sobreabunda el trabajo. Ahora, en la medida en que la dirigencia política se entretiene en cosas intrascendentes, en una lucha por el poder vacía de contenido, bueno, el país lógicamente que se va desangrando lentamente, un país que no controla sus puertos, que no controla sus finanzas, que no controla absolutamente nada, es un país que lógicamente ha entrado en una anomia peligrosísima, de la cual hay que salir lo más rápido posible, volver a convocar a los argentinos al esfuerzo, al trabajo, volver a convocar a los chicos al estudio, pero al estudio en serio. Es decir, yo creo que acá ha habido una demagogia educativa, está existiendo, que es de terror, porque vos, cuando educás a un niño, tenés que pensar que lo estás educando, lógicamente, para dentro de 20 años, y tenés que pensar que ese niño va a convivir en un mundo que otros países también están construyendo para dentro de 20 años. Y si tus niños, con la demagogia educativa, son promovidos sin aprender, frente a otros países que exigen, tus niños van a quedar subordinados a los niños de otros países cuando ya no sean niños, sino que sean personas mayores. Y eso es lo que hay que evitar. Da para charlar mucho el tema educación, Mario, que no nos metimos, bueno, porque ya se nos viene la tanda encima, pero vamos a hablar con vos ese tema porque sabemos que te interesa mucho y sí, coincidimos. Si los chicos pueden pasar porque sí,
el futuro está bastante tremendo. Un gusto, como siempre, charlar contigo y hoy te vas hasta con un voto conseguido. Bueno, muchísimas gracias. Pero primero habrá que ver a qué soy candidato para que No se pueda importa, canalizar ese voto. tenés un Yo voto entro a Corto Oscuro y te busco. claro, vos tenés Bien, un voto perfecto. positivo que es bastante. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, buen fin de semana, Mario. Igual para ustedes. Hablábamos con Mario Masitelli del Partido Socialista Auténtico.